Buenas tardes, mi nombre es Andrea López y hoy les voy a hablar del país del miedo, donde la violencia se convirtió en rutina. Hasta hace pocos años, Ecuador era la isla de paz de Sudamérica. Si en aquellos años me hubieran dicho que Ecuador se iba a convertir en uno de los países más peligrosos del mundo, me hubiera reído y hubiera dicho que es un guión para una película de Hollywood. Hoy, nuestros niños no pueden salir en paz. Nosotros tenemos miedo al caminar en la calle. No podemos abrir ningún negocio. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de ser una isla de paz a un infierno? Es consecuencia de la expansión del crimen organizado en el Ecuador y de la ampliación del narcotráfico como negocio alrededor del mundo. Hoy quiero invitarles a mirar esta crisis no con los ojos del miedo, sino con los ojos de la reflexión. Necesitamos empezar desde la raíz de este conflicto. Hoy quiero contarles un poco sobre el contexto histórico del narcotráfico y el crimen organizado en el Ecuador. Para la década de 1990, Ecuador era principalmente un país de tránsito para el narcotráfico. En aquel entonces, nuestra ubicación era estratégica porque nosotros simplemente pasábamos el cargamento de los dos grandes países productores que eran en aquel entonces Perú y Colombia. Sin embargo, ya para la década de los 2000 se empiezan a formar los grupos armados dentro de las cárceles. Y estas organizaciones empiezan a tomar y a formar sus propios nombres, pero además, un dato muy importante, empiezan a vincularse con el crimen organizado internacional. En el caso del Ecuador, los choneros se vincularon al cartel de Sinaloa, los lobos se vincularon al cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación y la mafia albanesa llegó al Ecuador como una escisión de la mafia italiana. Durante el 2010 y 2015 salen de las cárceles y se expanden para tomarse todos los territorios y las ciudades principales de la costa con puertos. Es en este momento que surge el sicariato, la extorsión, el control de los mercados ilegales como un gran negocio para el crimen organizado. Y ya para el 2015 hasta el año 2023, el narcotráfico se consolida en el Ecuador y se convierte en la plataforma exportadora de toda la droga que sale de Perú y de Colombia hacia los destinos de Estados Unidos y Europa. Es en este periodo donde se diversifican las actividades delictivas y se consolidan las grandes redes de extorsión y sicariato que hoy por hoy están cobrando vidas en nuestro país. Y finalmente, desde el 2003 hasta nuestros días, la violencia ha crecido exponencialmente. Las bandas se fragmentan y se siguen disputando los territorios, enfrentadas entre sí. ¿Y a qué se debe esto? Principalmente a que tenemos una corrupción institucional muy importante y la filtración del crimen organizado dentro del Estado ecuatoriano. Cuando un país tiene miedo, es más fácil manipularlo y convertir a la violencia en un negocio. ¿Solo hay delincuencia o acaso hay algo más? Cada vez que la violencia sube, se justifica la militarización, los estados de excepción y más contratos millonarios de seguridad a través del Estado. Hay varios bancos y empresas que siguen lavando el dinero proveniente del narcotráfico sin ningún tipo de control. Mientras tanto, es en los barrios pobres donde se mantiene la guerra, donde los comerciantes tienen que pagar vacunas para abrir sus negocios y donde nuestros niños y jóvenes son entrenados en escuelas de sicariato. Las balas no son solo armas, son mensajes. Nos están diciendo que el miedo es ley, que el silencio es obligación y que quien se atreva a vivir sin pagar puede morir por intentarlo. Por eso, es importante que dentro de la ciudadanía, desde los barrios, desde los mercados, desde las organizaciones territoriales, empecemos a tejer nuevamente el tejido social para reconstruirnos, para conocernos nuevamente y sobre todo para no tener más miedo. Gracias.